La habilidad, la capacidad, el conocimiento o incluso los dones sin el carácter pueden ser un verdadero tropiezo. Con esto quiero decir que existen personas en las congregaciones que están afanadas por hacer cosas en la congregación. Yo diría que están afanadas por servir, pero la realidad es que se puede servir a Dios fuera de la congregación. Es decir, puedes servir a Dios evangelizando en las calles, puedes servir a Dios enseñando a tus hijos, puedes servir a Dios enseñando a tu esposa, puedes servir a Dios visitando a un hermano enfermo. Pero hay un afán muchas veces por tener un cargo en la iglesia, un oficio quizá más público, un ministerio quizá más visible. Y muchos corren detrás de eso hasta el punto que van a ir a congregar al lugar donde los promuevan más rápidamente. Yo tengo que decir algo. Si tu deseo es estar en un puesto, siempre encontrarás una iglesia que te ponga a trabajar a la que lleves 2 días allí. Porque hay iglesias que con tal de tener a las personas ahí dentro, les darán cargos que ellos están deseando. ¿Quieres servir en la alabanza? No pasa nada, llevas aquí un mes. No te conozco, no conozco tu testimonio, no conozco bien tu vida, pero tocas bien la guitarra, así que venga y sirve. Eso pasa en muchísimas congregaciones. Algunos lo hacen quizá con las mejores intenciones, otros por mantener arraigados y cautivados a esa persona a su congregación, pero la realidad es que aquellos que buscan simplemente tener un cargo siempre encontrarán una iglesia que va a satisfacer su necesidad. Pero correr a la hora de poner personas a trabajar tiene mucho peligro. ¿Por qué? Hace tiempo leí un libro que les recomiendo leer. La verdad es que a mí me edificó mucho y tiene muchas verdades dentro de él. Es un libro titulado Siervos para su gloria, del pastor Miguel Núñez. El lema del libro principal es ser antes que hacer. Es decir, la importancia de tener el carácter apropiado para luego servir. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en un pastor, uno dirá, ¿qué es lo más importante de un pastor? Bueno, que conozca la palabra, es sumamente importante, que sepa predicar, claro que sí, que sepa transmitir la palabra, que sepa exponer la palabra, que pueda edificar a la iglesia, por supuesto. Por eso, entre los requisitos que Pablo pide para los pastores en 1 Timoteo 3, dice que sea apto para enseñar, pero dice una habilidad, una capacidad, un don concedido por Dios. Pero alrededor de ese apto para enseñar, ¿qué dice del pastor? Irreprensible, marido de una sola mujer, no un neófito, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, que no sea pendenciero, que sea hospitalario, que no sea amante de ganancias deshonestas, que no sea dado al vino y una cantidad de cosas que tienen que ver con su carácter. ¿Por qué es tan importante? Imagínate que el pastor sabe mucho, pero es soberbio. Que el pastor sabe mucho, pero no es hospitalario. Que el pastor sabe mucho, pero es pendenciero. Que el pastor sabe mucho, pero es amante de ganancias deshonestas. ¿Acaso ese pastor podría decir a la iglesia, imitadme a mí, porque yo estoy imitando a Jesús? El pastor tiene el testimonio adecuado a nivel moral, íntegro, para estar delante de la iglesia. Los requisitos que Pablo pone en 1 Timoteo 3 no son sugerencias, es obligatorio cumplir esos requisitos. Ahora, cuando miramos nosotros a nuestro alrededor y pensamos, por ejemplo, en las personas en Hechos 6, en esos hombres que escogieron para servir las mesas, dice el texto, que sean hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio. Mira qué importante, el carácter, el testimonio, la sabiduría, llenos del Espíritu Santo para servir las mesas. El carácter es fundamental. Si ponemos a trabajar personas que tienen habilidades, dones, capacidades, pero no tienen carácter, es posible que mañana tengas que enfrentar un liderazgo lleno de discusiones y peleas, gobernado por orgullosos y soberbios que están ahí y su carácter no era el apropiado.
O puedes tener personas que estarán peleando con un montón de gente de la iglesia porque no tendrán la capacidad de lidiar con personas, también por su orgullo, su soberbia, su arrogancia, su prepotencia. O tendrás personas que acabarán tocando la economía de la iglesia, quedándose con un dinero que no les corresponde porque tenían amor por ganancias deshonestas. O muchas cosas que han pasado en las iglesias. Pones a trabajar a ese muchacho que tiene capacidades, que tiene dones, que tiene habilidades, que enseña muy bien, pero en el tiempo inadecuado, con el carácter inadecuado, y no te diste cuenta que después se dividió la iglesia, se llevó unos hermanos con él, se rebeló porque se le subió a la cabeza, quizá era un neófito, un recién convertido, y se volvió un poquito arrogante al tener un cargo. ¿Cuántas personas parecían muy humildes cuando estaban en el culto normal entre todos, pero de golpe dice, son diáconos, ahora lideran esto, ahora lideran aquello, y se les sube un poquito y se vuelven un tanto arrogantes? El tener a personas con un carácter inapropiado en el servicio puede lastimar en tres direcciones. En primer lugar, lastima el testimonio de la iglesia, porque no es el carácter que debería tener alguien que sirve en la iglesia local y es un verdadero discípulo de Cristo. En segundo lugar, lastima a las personas a las que va a servir. Una persona con mal carácter acabará haciendo daño contra aquellos y aquellos a los cuales está sirviendo. Y en tercer lugar, esa persona se va a lastimar a sí misma. Una persona con mal carácter se va a acabar hiriendo ella misma, su casa, su familia, su matrimonio, su hogar. Por eso, esperar nunca está de más. Ay, yo veo que tiene dones. Mira, yo creo que puede ser un futuro pastor. Demos tiempo. Dejemos que haya madurez, crecimiento. No estamos hablando de perfección, pero estamos hablando de cosas importantes. Porque en el momento que esa persona pase a trabajar, no se han dado cuenta ustedes que los ojos de la iglesia los empiezan a mirar como un referente. Les doy un ejemplo. Imagínense que ponen una persona a liderar a los jóvenes. Lo ponen ahí delante. ¿Qué va a pensar la iglesia? Si los pastores han puesto a esa persona, es un referente, tiene buen testimonio, ellos lo están avalando. Entonces, corremos peligro de hacer cosas apresuradas. Hay un versículo que a mí me agrada mucho. Dice el apóstol Pablo, no impongas las manos con ligereza. Cuando se ordenaba a alguien, se nombraba a alguien para un cargo en la iglesia, había esa ordenación pública. Ustedes pueden leer, les impusieron las manos, oraron por ellos y ahí los encomiendan a su trabajo. Cuando se imponían las manos sobre las personas al ser nombrados como diáconos o algo similar, en Hechos 6 pueden verlo también, que los apóstoles oran por ellos, imponiéndoles las manos. ¿Qué está diciendo? Lo que está pasando es que cuando nosotros ponemos las manos y oramos por ellos, unas personas que son a lo mejor pastores de la iglesia, le están diciendo a la iglesia, estas personas cuentan con nuestro respaldo, cuentan con nuestra aprobación, cuentan con nuestro aval. Y Pablo dice en una ocasión, no pongas las manos con ligereza. ¿Por qué? Porque mañana te puedes volver cómplice de sus pecados. ¿En qué sentido? Tú lo nombraste y lo pusiste ahí. Le dijiste a todo el mundo que era pastor, un hombre de Dios, un ejemplo, un siervo de Dios. Y la gente lo empezó a seguir. Luego resultó ser un lobo. Pero tú avalaste a ese lobo. Tú aprobaste a ese lobo. Tú le diste tu aprobación, tu apoyo público a ese lobo. La gente se fió de tu criterio. Miren qué importante es. Número uno, no tener prisa. Número dos, orar siempre a Dios, buscando tener discernimiento y dirección a la hora de tomar esas decisiones. Número tres, contar con la iglesia. A ti te pueden engañar, pero difícilmente alguien va a engañar a toda la congregación. Cuán importante es contar con los hermanos que son parte de la congregación para que entre todos tengamos un criterio mucho más adecuado. Hermanos amados, no se afanen por servir. Déjenme decirles algo con muchísimo cariño. Piensan ser cristianos toda la vida, ¿verdad? Yo también, usted también. Si estamos en Cristo, lo estaremos siempre. Entonces, no tengan prisa. Vamos a prepararnos, a capacitarnos, a entrenarnos, a madurar, a crecer.
Es mejor empezar dentro de un tiempo y empezar bien que empezar precipitadamente y empezar mal. ¿Y saben por qué se lo digo? Porque yo no empecé de la mejor manera. A mí me pusieron a servir en mi congregación, donde yo conocí al Señor, de una forma muy precipitada y eso tuvo muchos problemas. No fui la persona adecuada para servir al principio. No estaba preparado, no en cuanto a capacidades, no estaba preparado en cuanto a carácter, madurez. Entonces, por experiencia les digo, no se apresuren a poner gente a trabajar. Ah, Juan Manuel, pero al final salió bien, pero en el principio lastimé gente. En el principio tomé muy malas decisiones. En el principio yo volvería atrás y le diría a aquel Juan Manuel del principio, así no se hace. Ah, Juan Manuel, todo el mundo tiene que aprender, sí, y sigo aprendiendo, y sigo madurando, y sigo creciendo, pero eso no significa ni justifica haber puesto a un neófito a trabajar en la iglesia solo porque tenía alguna capacidad. De mi propia experiencia les digo, a la luz de lo que he aprendido estos años, no se apresuren. Primero, trabajemos el carácter y luego empecemos a servir con el carácter adecuado. Como dice en aquel libro que tanto me edificó, ser antes que hacer.